bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes sin una funcionalidad práctica. Esto causa dolores de cabeza, dolor en la musculatura masticatoria, dolor en el cuello, sobre todo en la zona anterior. ¿Qué lo causa? Principalmente el estrés, la ansiedad, las malas posturas. Para esto los odontólogos suelen mandar una férula de descarga, pero esto lo que trata es el síntoma, no la causa. ¿Cómo podemos ayudar al paciente? Pues tratamos la musculatura de la masticación por dentro y por fuera de la boca. Trabajamos por dentro y debajo de la lengua y por el suelo de la mandíbula. Se hacen los dos lados. Luego se trabaja por fuera toda la musculatura para liberar lo más posible la articulación temporomandibular. Y una vez que hemos soltado la musculatura lo máximo posible, estiramos la musculatura con ayuda de un rollo. Abre la boca, por favor. Y una vez que se coloca. Lo que haríamos sería también trabajar la parte anterior del cuello, porque en bruxistas este musculito de aquí, que es este nucleomastoideo, se contractura mucho. Trabaja. Y le enseñaríamos al paciente a trabajar con el diafragma, a respirar con el diafragma, para hacer ejercicios de autorrelajación. Cogerías aire, en vez de con el pecho, llenando la tripa. Coge aire por la nariz y suelta por la boca. Coge más llenando la tripa aquí, coge mucho aire, mucho aire, mucho aire. ¿Veis cómo se va hinchando en esta zona de aquí? Y suelta. Vale. No hay que llenar en el pecho, sino en la tripa. Cogemos aire, 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 aire. De acuerdo, suelta. Se le dice al paciente que empiece de 1 a 5 minutos, porque si no, hiperventilaría y se marearía. Entonces, una vez que ya controla la respiración diafragmática, lo podría hacer antes de acostarse o a levantarse, como una media hora. Relajaría toda la zona de diafragma y le va a ayudar mucho para su bruxismo.